No todas las leyendas nacen del poder, algunas nacen del miedo, la propaganda y la necesidad de encontrar un culpable. Mata Hari no fue un monstruo, ni una maestra del espionaje, fue una mujer atrapada en el momento más paranoico de la historia moderna. Bienvenidos a Sombras Eternas, el canal donde exploramos las figuras históricas, mitos y personajes envueltos en misterio, poder y condena. Si te gusta este contenido, deja tu like y comenta qué personaje quieres ver en los próximos episodios. Suscríbete, es totalmente gratis, nos ayudarías muchísimo. En este video veremos la historia de Mata Hari, la espía de la Primera Guerra Mundial. Orígenes y contexto histórico. Mata Hari nació en 1876 en Leeuwarden, Países Bajos, bajo el nombre de Margaretha Gertruida Cell. Su origen no tiene nada de exótico ni misterioso. Provenía de una familia de clase media que, durante sus primeros años, gozó de estabilidad económica. Sin embargo, esa seguridad se derrumbó rápidamente tras la quiebra de su padre y la posterior desintegración familiar. Desde joven, Margaretha experimentó una combinación peligrosa para la Europa de fines del siglo XIX: educación básica, ambición y falta de protección social. En una sociedad rígida, las opciones para una mujer sola eran limitadas y crueles. El matrimonio aparecía no como elección, sino como única salida. A los 18 años se casa con Rudolf MacLeod, un oficial del ejército colonial neerlandés, y se traslada con él a las Indias Orientales Holandesas, actual Indonesia. Allí conoce de primera mano el mundo colonial: jerarquías estrictas, violencia doméstica, racismo institucionalizado y una vida marcada por el control masculino. El matrimonio fracasa, marcado por abusos, enfermedades y la muerte de uno de sus hijos, un golpe que la deja emocionalmente devastada. Cuando regresa a Europa, Margaretha vuelve sin dinero, sin estatus y sin red de apoyo. Pero vuelve con algo clave: conocimiento cultural, nociones de rituales orientales, reales o exagerados, y la comprensión de cómo Europa miraba al otro colonial con fascinación y deseo. Este contexto es fundamental. La Mata Hari que aparecerá después no surge de la fantasía, sino de una Europa obsesionada con lo exótico. Una sociedad que consumía mitos orientales mientras reprimía a quienes lo encarnaban. La identidad que Margaretha construirá no nace del engaño puro, sino de la necesidad de sobrevivir en un mundo que no ofrecía segundas oportunidades. Antes de ser bailarina, antes de ser acusada de espía, Mata Hari fue el producto directo de su tiempo. Una mujer moldeada por la desigualdad, el colonialismo y una guerra que convertiría la sospecha en sentencia. El nacimiento de Mata Hari. Cuando Margaretha Cell llega a París a comienzos del siglo XX, no llega como artista ni como celebridad, llega como una mujer sin recursos estables, sin apellido influyente y sin lugar definido dentro de la sociedad europea. París, sin embargo, ofrecía algo que otros lugares negaban: la posibilidad de reinventarse. En una Europa fascinada por el orientalismo, los relatos coloniales y lo exótico, Margaretha comprende rápidamente una verdad esencial: la identidad podía construirse como un espectáculo. Así nace Mata Hari, un personaje cuidadosamente diseñado para encajar en los deseos del público europeo. El nombre, tomado del malayo y traducido como Ojo del Amanecer, refuerza la ilusión de autenticidad. Mata Hari se representa como una bailarina de origen oriental, vinculada a rituales antiguos, templos lejanos y tradiciones místicas. Nada de esto era completamente cierto, pero tampoco era completamente falso. Era una versión dramatizada de fragmentos culturales reinterpretados para el escenario parisino. Sus danzas no destacaban por su complejidad técnica, sino por su puesta en escena. Velos, gestos lentos y una narrativa sugerente construían una experiencia que rompía con la moral estricta de la época. Mata Hari no escandalizaba por desnudez, sino por control. Ella decidía qué mostrar y cuándo hacerlo. En pocos años, el personaje supera a la mujer. Mata Hari deja de ser un nombre artístico y se convierte en una identidad total. Salones diplomáticos, círculos militares y élites culturales la reciben no solo como bailarina, sino como símbolo de un mundo ajeno y seductor. Este éxito tiene un costo. La figura de Mata Hari empieza a ser observada, comentada y juzgada. Su libertad de movimiento, su cercanía con hombres poderosos y su condición de extranjera la convierten en alguien visible, demasiado visible.
El nacimiento de Mata Hari no fue un acto de vanidad, sino de supervivencia, pero una identidad construida sobre el deseo ajeno es frágil, y en tiempos de guerra esa fragilidad puede transformarse en condena. Europa en guerra, el miedo como arma. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, Europa entra en una etapa dominada por la paranoia. Las fronteras se endurecen, la información se convierte en un recurso estratégico y la figura del espía pasa del rumor al pánico colectivo. En este contexto, la sospecha se transforma en arma política. Los imperios enfrentados comienzan a ver traidores en cada sombra. Cualquier persona que cruzara fronteras con facilidad, hablara varios idiomas o mantuviera contacto con oficiales de distintos bandos se convertía en un riesgo potencial. Mata Hari reunía todas esas características. Como ciudadana neerlandesa, provenía de un país oficialmente neutral, lo que le permitía viajar con relativa libertad entre naciones enemigas. Además, su vida social la vinculaba con diplomáticos, militares y figuras influyentes de distintos ejércitos. En tiempos de paz eso era prestigio, en tiempos de guerra era motivo de desconfianza. Los servicios de inteligencia, todavía poco profesionalizados, operaban más por intuición que por pruebas concretas. La información incompleta, los rumores y las suposiciones pesaban tanto como los hechos verificables. En ese clima, Mata Hari deja de ser vista como artista y pasa a ser observada como posible amenaza. La guerra no solo se combatía en trincheras, se libraba en oficinas, cafés, cartas interceptadas y acusaciones sin rostro. Y el miedo, más que balas, comenzaba a decidir destinos. Para Mata Hari el escenario estaba cambiado. La figura que había construido con tanto cuidado empezaba a volverse peligrosa. Ya no era un espectáculo, era una incógnita. Y en la Europa de 1914, las incógnitas se resolvían con castigos ejemplares. Espía o chivo expiatorio, las acusaciones contra Mata Hari fueron graves: espionaje para Alemania, transición de información secreta y traición. Pero los hechos son fríos, nunca se presentó evidencia sólida. Los mensajes interceptados eran ambiguos, su acceso a información estratégica real era mínimo. Incluso los propios servicios de inteligencia sabían que no era una espía eficaz, pero era perfecta para el relato. Extranjera, mujer independiente, sexualmente libre y famosa. La culpabilidad ya estaba escrita antes del juicio. Juicio y ejecución. En 1917, Mata Hari es arrestada por las autoridades francesas y sometida a un juicio militar realizado a puerta cerrada. El proceso estuvo marcado por la opacidad, la presión política y la urgencia de encontrar responsables en un momento crítico de la guerra. Las pruebas presentadas fueron débiles, mensajes cifrados ambiguos, suposiciones sobre sus relaciones personales y la idea persistente de que una mujer como ella no podía ser inocente. Mata Hari apenas tuvo oportunidad de defenderse. La sentencia parecía decidida antes de que el juicio comenzara. El 15 de octubre de 1917 fue ejecutada por fusilamiento en Vincennes. No pidió ser venerada ni mostró arrepentimiento público. Su muerte selló el relato oficial. La espía había sido castigada. Pero el juicio no cerró la historia. La ejecución transformó a Mata Hari en leyenda. Mientras las dudas sobre su culpabilidad persistieron, la guerra necesitaba un rostro para la traición y lo encontró en ella. Referencias culturales. La figura de Mata Hari fue absorbida rápidamente por la cultura popular, pero no como personaje histórico, sino como modelo narrativo. Cine, literatura y cómic tomaron su nombre y lo transformaron en un arquetipo: la mujer espía asociada al engaño, la seducción y la traición. Cine y televisión. Mata Hari, 1931, protagonizada por Greta Garbo. Fija de manera definitiva la imagen de la espía fatal. La película ignora la fragilidad del caso judicial y presenta a Mata Hari como una agente consciente y peligrosa. Esta versión será la que domine el imaginario colectivo durante décadas. Mata Hari, agente H-21, 1964, con Jean Moreau. Introduce un enfoque más introspectivo, pero mantiene la idea de que Mata Hari participó activamente en el espionaje, reforzando el mito por sobre el contexto histórico. Documentales y producciones posteriores han intentado desmontar esta visión, mostrando las inconsistencias del juicio y el uso político de su figura, aunque con menor impacto cultural que el cine clásico. Literatura. En la no ficción, diversas biografías han cuestionado la solidez de las pruebas en su contra y han expuesto la improvisación de los servicios de inteligencia de la época. En la ficción, Mata Hari aparece como personaje recurrente o referencia indirecta, casi siempre asociada al espionaje femenino, la tradición y el doble juego, más como símbolo que como personaje real. Cómics y espías ficticias.
El legado más duradero de Mata Hari se manifiesta en la construcción de la espía femenina moderna. Personajes como Black Widow, Marvel Comics, heredan rasgos directamente asociados al mito de Mata Hari: belleza, control emocional, cercanía con el poder y ambigüedad moral. A diferencia de Mata Hari, estas figuras ficticias sí poseen entrenamiento, habilidades letales y agencia real, lo que refuerza el contraste entre el mito cultural y la mujer histórica. Mata Hari no inspiró técnicas de espionaje, inspiró personajes. Música y cultura popular. En la música su nombre aparece como sinónimo de engaño o doble identidad, desligado casi por completo de su contexto histórico. En el lenguaje cotidiano, Mata Hari se convirtió en una etiqueta genérica para referirse a una espía femenina, consolidando una imagen que poco tiene que ver con los hechos reales. Si tienes más referencias culturales de Mata Hari, no dudes en dejarla en comentarios. Otras mujeres espías, más allá del mito. A diferencia de Mata Hari, cuya culpabilidad sigue siendo cuestionada, existieron mujeres que sí participaron activamente en labores de inteligencia, con formación, misiones verificables y resultados concretos. Virginia Hall, agente del OSS durante la Segunda Guerra Mundial, operó en la Francia ocupada, organizó redes de resistencia, coordinó sabotajes y fue considerada una de las espías más peligrosas para la Alemania nazi. Su trabajo fue documentado y reconocido oficialmente. Nancy Wake, conocida como el Ratón Blanco, fue una de las agentes aliadas más buscadas por la Gestapo. Participó en operaciones de sabotaje, entrenamiento de guerrillas y apoyo directo a la resistencia francesa. Christina Skarbek, Christine Granville, agente británica que realizó misiones encubiertas en Europa Oriental. Su trabajo incluyó infiltración, rescate y operaciones de alto riesgo, confirmadas por archivos de inteligencia. Josephine Baker, famosa artista y miembro de la resistencia francesa, utilizó su estatus para transportar información oculta en partituras y mensajes cifrados, combinando espectáculo y espionaje. Este contraste es clave. Mientras estas mujeres actuaban en redes estructuradas de inteligencia, Mata Hari fue juzgada principalmente por percepción, relaciones personales y su imagen pública. El mito convirtió a Mata Hari en el símbolo del espionaje femenino, pero la historia demuestra que las verdades espías operaron lejos de los escenarios y del espectáculo. Mata Hari no fue solo el resultado de un juicio ni de una guerra, fue el reflejo de una época donde la sospecha pesaba más que las pruebas y la imagen podía definir su destino. Su historia no habla únicamente de espionaje, sino de cómo se construyen relatos cuando el miedo domina a las sociedades. Detrás del mito queda una figura compleja, atrapada entre realidad, propaganda y cultura popular. Si te interesan estas historias donde el pasado se vuelve incómodo y las versiones oficiales merecen ser revisadas, suscríbete a Sombras Eternas. Es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Déjanos tu like y comenta qué personaje o episodio histórico quieres que abordemos en nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.